asociación política de libre traslado por el territorio nacional y evitar la persecución a partidos políticos, exhortó la ONU al gobierno nacional. Yo hubiese querido que la ONU, la OEA, Amnistía Internacional, otros organismos defensores de los derechos humanos se hayan pronunciado cuando en los gobiernos adecoscopellanos la represión y la violación de los derechos humanos en el país, bueno, era sumamente grave, pues nosotros somos expresión inclusive directa de esa violación de los derechos humanos, de esos que hoy hablan de que en el país se violan los derechos humanos. Yo creo que nosotros somos, digamos, bastante testigos de lo que fue pues las persecuciones, las cárceles, las torturas, inclusive los asesinatos del pasado y lo que está pasando en este momento. Yo creo que los cambios son sustanciales e importantes. De hecho, nosotros haber estado en este momento, ser partido político, digamos, inscrito ante el Consejo Nacional Electoral y poder actuar libremente con nuestras opiniones, con nuestras posiciones, con nuestros criterios en la escena política nacional, creo que allí que no lo podíamos hacer antes no podíamos actuar de esa manera. Entonces, hoy lo hacemos sin necesidad de que tengamos una pistola en la cabeza, sin necesidad de que, digamos, tengamos compañeros presos, perseguidos, etcétera. Y las opiniones que estamos dando nosotros, nuestros criterios, son realmente casi parecidos a los del pasado. Nosotros no hemos cambiado nuestra línea política y nuestra línea de acción y no nos sentimos que se nos persigue, que se nos violan los derechos humanos. Yo creo que aquí ha habido más bien una amplia democracia que creo que ha caído inclusive en el ultrademocratismo, en que mucha gente aquí hace lo que le da la gana y ese tipo de cosas no pueden seguir, digamos, sucediéndose. No puede sucederse que Leopoldo López haya llamado a la gente a la calle, haya ocasionado más de 43 asesinados y hoy se hable de que Leopoldo López es un preso político. ¿Y usted qué opina o qué le respondería, señor Pinto, a quienes denuncian que en Venezuela hay presos por delitos de opinión, por asociación política, que hay una politización de la justicia en el país, que son algunas de las denuncias que realizan desde sectores de oposición? Sencillamente eso tendría que verse, tendría que precisarse. Nosotros no hemos sentido absolutamente nada de eso. Es claro, todo el mundo tiene derecho a la defensa y en el derecho a la defensa pueden utilizar cualquier mecanismo, digamos, cierto o no. Por eso es que nosotros le damos mucha credibilidad a este tipo de posiciones y posturas, de quienes son violentos, de quienes han violentado la Constitución, las leyes y que hoy se expresen ante el país como corderos que nos han roto un plato. Pues. Ahí hay varios comentarios que nos llegan de nuestra audiencia, señor Pinto. Vamos a invitarlo a revisar algunos de ellos con nuestra etiqueta en Twitter, numeral Primera Página. Agradecemos además toda la participación de quienes nos sintonizan. Juan Manuel Comentado 75 le pregunta si usted es tan respetuoso a las leyes, ¿qué opina de las elecciones que no se hicieron en el año 2016 cuando correspondían? Bueno, pero la respuesta tiene que dárselo ellos mismos, porque la oposición fue la que impidió que aquí hubiese elecciones el año pasado, pues en el año 2016. La oposición, en un intento de hablar, digamos, de distintas vías para salir del presidente Nicolás Maduro, bueno, se entrampó allí. Al final tomaron una decisión de un supuesto revocatorio donde los tiempos no daban, pues ellos son los culpables. O sea, no fue el gobierno estaba, inclusive el propio Consejo Nacional Electoral ya había dictado algunas pautas. Y bueno, los sectores opositores se impidieron, ellos no quieren elecciones en este momento tampoco. Pero es que la Constitución establece la convocatoria de elecciones al término del periodo de gobernadores, más allá de la petición que haga cualquier grupo político, es un mandato constitucional. Si tú tienes a toda la gente trabajando en un proceso de revocatorio, o sea, todo tu personal trabajando en eso, no puedes tenerlo trabajando en otra cosa. Seguimos revisando comentarios. Leo Quintero le pregunta, ¿usted pide a partidos opositores cumplir con la Constitución? ¿Por qué no le pide al presidente Maduro que garantice los alimentos y las medicinas? Bueno, es que el presidente Maduro lo está garantizando. De hecho, el presidente Maduro ha hecho grandes esfuerzos
para que los alimentos le lleguen al pueblo venezolano tras una guerra bestial de los sectores, digamos, dominantes, los sectores que no solamente tienen el control financiero, sino tienen el control inclusive productivo en el país. Tomás Peñalosa también nos escribe y le pregunta, señor Pinto, le pregunto a usted, ¿en el grupo Tupamaro los miembros portan armas de fuego? No, en absoluto. Portan armas de fuego quienes tienen permiso o están permisados para portarla, que no la utilizan. ¿Y hay personas con ese tipo de permisos dentro del Partido Revolucionario Tupamaro? Claro, hay compañeros que tienen su permiso, por ejemplo, nuestros diputados, nuestros concejales algunos, y bueno, y la dirección política. ¿Tienen permiso para portar armas? Claro. ¿De qué tipo de permiso? No, los permisos normales, los permisos que le dan a usted, que le dan a cualquier... No, yo no tengo permiso de portar armas. Eso, eso es solo para militares y para policías. Yo no soy periodista. No, civiles también, ¿cómo no? El señor Luis Maestre le pregunta, ¿los tupamaros están de acuerdo con el Partido Comunista de Venezuela en cuanto a que en Venezuela no hay socialismo? No, yo creo que el socialismo es una construcción permanente y es un proceso muy largo. Decir ahorita que vivimos el socialismo tampoco es verdad, pues, ¿no? Creo que, y menos cuando tenemos una confrontación muy seria, pues, con los sectores que impiden avanzar hacia un modelo de producción distinto al capitalismo. Caterín Anzoátegui le pregunta, o le comenta, mejor dicho, su opinión, porque hasta cuándo nos racionarán la luz eléctrica en Caicara del Orinoco. Estamos cansados. Bueno, pero ya yo no soy el ministro de electricidad ni nada de eso, o sea... Bueno, pero puede tener una opinión respecto de la situación de los servicios públicos en el país. Hay constantes denuncias de fallas en agua, en luz. A pesar de todo el saboteo que se tiene pues contra el servicio eléctrico del país, que se ha venido denunciando en distintas oportunidades, bueno, creo que el gobierno y el ministro está haciendo grandes esfuerzos, pues, importantes esfuerzos por mantener pues a nuestro pueblo alumbrado. El señor Ronel García le pregunta, dice, el señor del Tupamaro confunde militancia del 0.5% con participación electoral de 1% según la ley. Bueno, son dos cosas distintas. O sea, si tú logras el 1%, no tienes que validar. Si no logras el 1%, tienes que validar. Pues y eso es lo que dice la Constitución. Pero la validación es en torno al 0.5%, no del 1%. Nosotros nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, señor Pinto, y me gustaría también su opinión respecto de la situación económica en el país, antes de hacerle otras inquietudes con el tema internacional. Ayer el diputado al Parlamento Nacional, José Guerra, informó acerca del índice nacional de precios al consumidor, es decir, del índice de inflación en nuestro país, reflejando un aumento de 20,1% durante el mes de febrero del año 2017, lo que se traduce en un 42,5% de inflación durante los 2 primeros meses del año 2017, para un total de 741% de inflación acumulada, la anualizada en el mismo periodo 2016-2017, según información que ha publicado el diputado José Guerra, denunciando además la no publicación de cifras por parte del Banco Central de Venezuela. ¿Qué opinión le merece? Sí, realmente aquí la guerra bestial que hicieron contra nuestro país, pues, y que todavía continúa, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político, mediático, inclusive militar, trajo una distorsión tremenda en la economía venezolana. Pues la especulación es un elemento allí pues que ha corrido junto con el bachaqueo, pues de la mano con el bachaqueo, que han llevado pues a una distorsión real de la economía. Ahora, grandes esfuerzos está haciendo el gobierno nacional para poder pues, digamos, mejorar la situación económica del país, a pesar de todo el bloqueo que tenemos, de todo el bloqueo, no solamente el bloqueo financiero, sino bloqueo a todos los niveles. Bueno, ahí vemos como algunos organismos internacionales han comenzado pues a acercar a nuestro país con planteamientos como lo vimos pues en el Congreso de los Estados Unidos, pues buscando
la intervención en el país a través de la Carta Democrática o supuestamente democrática. O sea, toda una política para producir una situación de violencia en el país. Entonces no es fácil que nosotros salgamos de esta crisis económica, pero yo creo que los pasos que se vienen dando son fundamentales e importantes, ¿no? El gobierno hoy ha buscado pues, que esa distribución de alimentos llegue a toda la población. Tenemos algunas debilidades, pero nosotros confiamos, ¿verdad? Y con nuestro apoyo ante la guerra económica, producción popular. Eso es lo que nosotros decimos, vamos a producir. Y vamos a producir masivamente para crear un modelo económico distinto al capitalismo. Bien, muchísimas gracias, señor Pinto, por haber tenido la gentileza.